Hoy vamos a hablar de nadie sabe lo que tiene. ¿Hasta qué, Paola? Hasta que se trastea, dice Paola. Nadie sabe lo que tiene hasta que se trastea. No vamos a hablar de trasteos, pero es muy chévere, muy buen apunte. ¿Listos? ¿Hasta qué? No sé, ustedes cuántos han tenido la oportunidad de ver una película que se llama Nosotros los Nobles. ¿Se acuerdan? Una película, creo que yo vi la versión mexicana hace tiempo y hay una versión colombiana. La película de Nosotros los Nobles, o Los Nobles, no recuerdo exactamente, es una película que trata de un hombre millonario que decide darle una lección a sus hijos que vivían la vida malgastando la plata que él tenía y no valoraban nada, despreciaban todo el mundo, y él decide darles una lección y se declara en bancarrota y los lleva a vivir para un barrio terrible. Esa película es buenísima, ¿no? Los aleja de la vida de lujos, se van a vivir a ese barrio popular y los muchachos tienen que empezar a trabajar para conseguir todo. Y la trama de la película se desarrolla en que los hijos tienen que enfrentar una serie de situaciones a las cuales no estaban acostumbrados. Para poder asumir esa nueva forma de vida. Si ustedes no la han visto, búsquenla y la van a ver, que es muy buena. Finalmente todo se descubre, los hijos se dan cuenta que el papá los ha estado engañando y bueno, se arma todo un rollo ahí, pero al final los hijos aprenden la lección y la película es muy chévere. En esas circunstancias, como les sucedió a estos hijos en la película, nosotros valoramos lo que tenemos solo hasta que lo perdemos, y eso le pasó a ellos. Cuando perdemos eso que de pronto queremos tanto, un ser querido, o alguna cosa, valoramos, ¿no? Cuando perdemos un ser querido decimos, ay, no le dije esto, no lo abracé, se me olvidó, ojalá tuviera la oportunidad de volver a hacer esto, ¿no? Ya no lo tenemos. O cuando tenemos o no aprovechamos el tiempo con esa persona y ya no podemos devolver el tiempo. O cuando perdemos un trabajo, una relación, cuando nos enfermamos, cuando nos limitamos, cuando uno está enfermo y dice, es que yo fuera joven para haber hecho aquello que no lo hice, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya no fue la juventud. Nos lamentamos porque ya no podemos hacer lo que en otras épocas hubiéramos podido hacer. Y muchas veces no sabemos que lo que teníamos, o no lo valorábamos lo que teníamos, porque no lo valorábamos precisamente. No lo valoramos porque quizás no nos costó nada, simplemente llegó así y nunca nos costó alcanzar eso, esa posición, esa circunstancia, esa persona, ¿no? Y solo le damos valor hasta que ya no lo tenemos. Por eso el título de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No valoramos la salud, no valoramos la juventud, no valoramos el tiempo, no valoramos la familia, porque son cosas que recibimos sin esfuerzo. Y no nos ha costado nada, como veremos en este estudio esta mañana. Son cosas que se nos otorgaron cuando comenzamos a vivir y aparecieron ahí y que a veces no las valoramos. Quiero que hablemos entonces hoy, que reflexionemos sobre las consecuencias de dejar en la vida y olvidar aquello que tenemos y que no valoramos y las consecuencias que eso trae. Un texto muy conocido, es un personaje del que nunca había predicado, pero que está en la Biblia. En el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 12, habla de Roboam. ¿Han escuchado Roboam? Roboam. Ya vamos a hablar un poquitico del personaje. Dice el versículo 1, del 1 al 12 del capítulo 12 del segundo libro de Crónicas. Cuando Roboam, es un rey de Israel, estaba fuerte y firmemente establecido, noten lo que sucedió. Abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. Si ustedes leen antes, él empezó a reinar, duró 3 años, dice en el verso 17 del capítulo 11, dice, esto fortaleció el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, pues durante esos años ellos siguieron fielmente los preceptos de David y Salomón. Después de que comienza a reinar, 3 años es fiel al Señor, pero después de eso, él reinó 17 años, o sea, fueron 3 años y los siguientes 14 fue un desastre total. Y aquí van 2 años ya y lo que sucede. Cuando Roboam estaba fuerte y firme, establecido, abandonó la ley del Señor
Y lo increíble es que todo Israel lo siguió en ese pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5.º año del reinado de Roboam, o sea, a los 2 años de haberse alejado del Señor. Llegó con 1.200 carros, 70.000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería integrado por libios, suquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac, y Semaías les dijo: esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Ahora, no fue un castigo, es una consecuencia de haberlo abandonado al Señor, ¿no? Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, se arrepintieron, se dieron cuenta de la embarrada que habían cometido. El Señor es justo al hacer esto con nosotros, o sea, no lo merecemos. Abandonamos al Señor, nos merecemos este castigo. Cuando el Señor, o esté mal como consecuencia de lo que habían hecho, cuando el Señor vio el cambio de actitud de ellos, le dio este mensaje a Semaías: puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén. Pero miren este versículo que es el clave. Pero serán súbditos de Sisac, el rey de Egipto, para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Eso es lo que tienen que aprender como consecuencia de su desobediencia. Van a aprender cuál es la diferencia. ¿Qué es lo que trae servir a Dios y qué consecuencias trae servir a los reyes o los gobernantes terrenales? Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Como Roboam se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. Y si ustedes siguen leyendo el resto del capítulo, que es cortico, dice que Roboam fue un rey malvado, dice, fue un hombre malvado. Este hombre no aprendió la lección. Ustedes quizás encontraron algo muy interesante. ¿Quién es Roboam? ¿Quién es el papá de Roboam? Salomón. ¿Y el abuelo? David. Uno dice, yo me preguntaba cuando leía este texto, ¿qué se esperaría uno o qué esperaría Israel o los israelitas aún a estas alturas de la vida? ¿Qué se esperaría de alguien que es el descendiente de David y de Salomón? Imagínense. David reinó 40 años y Salomón 40 años. 80 años de victorias, prosperidad, esplendor, lujo, poder, sabiduría tenía. Ese reino era lo máximo. Y la muestra de eso, una forma de medirlo es, los escudos que tenían eran de oro y todo lo demás, ¿no? Roboam fue el cuarto rey de Israel. Primero Saúl, que usted sabe qué pasó con él. Luego vino David, su abuelo, y Salomón, su padre. ¿Qué se podría esperar de alguien que tuvo un antepasado? Por favor, si esos fueron los antepasados, por favor, este man la va a sacar del estadio, pues, ¿no? Roboam fue criado en cuna de oro. Él no conoció pobreza, él no conoció nada malo. Si ustedes leen el esplendor que tuvo Salomón fue tremendo. Estoy leyendo este año la Biblia en una versión católica y leyendo las crónicas dice tantas cosas del reino de Salomón que el que comenta la Biblia por ahí abajo dice, es que no, el cronista está exagerando, porque ¿cómo que 70.000 caballos? Y cómo, no, es que es exagerado, ¿no? Es parte de la crítica bíblica de quererle bajar al texto lo que es. No, lo que dice es eso. El esplendor fue eso. El lujo y el poder y la riqueza era eso. No decir que es que el cronista está exagerando. No, era eso completamente.
Durante 80 años Israel se consolidó como una potencia. Los reinos le tenían miedo, le servían, le tributaban a Israel. Había conquistado otros pueblos, los había hecho siervos y le pagaban tributo. Roboán no sabía lo que era ser pobre, no sabía lo que es ser un pueblo perseguido ni oprimido. Él no sabía eso, él no conocía eso. Nunca había experimentado lo que significó servir a otro reino, ser súbdito de otro reino. Nunca lo había conocido, él nunca vio eso. Él creció viendo a su padre Salomón sirviendo a Dios, un hombre sabio, poderoso y admirado por todos, Salomón. Sin embargo, las malas decisiones hicieron que Roboán enfrentara unas consecuencias terribles para él y para el pueblo. De hecho, cuando usted lo lee, creo que el capítulo 10 tal vez, cuando empieza Roboán a reinar, vienen algunos, uno que se llama Jeroboam, que ahora ves quién es, ese es otro personaje, que es un militar que desafió a Salomón y finalmente huyó a Egipto, pero cuando resulta que ya muere de Salomón, viene Jeroboam y empieza a desafiar a Roboán y le dice con poca gente, por favor, bájanos los impuestos que nos puso pues, tu padre. Y entonces él busca consejo de los ancianos, le dice, ¿qué haremos? Diga, sí, si usted los trata bien, si los cuida y los escucha, los va a tener en la mano. Y dice enseguida que no, que él decidió pedirle a sus compañeros, a los jóvenes como él, consejo. Y los jóvenes como él dijeron, no se van a dejar montar, póngales más tributo. Y eso hizo Salomón, hizo Roboán. No, pues eso marcó la división del reino, porque Jeroboam finalmente se quedó con las tribus del norte y Roboán con el reino del sur. Ese es Roboán. Muy interesante. Y lo primero que tiene que ver con otro, a mí me gustan mucho los refranes en esto, ¿no? Es, a este hombre le pasó lo que pasa mucho de nosotros. Lo que no nos cuesta, a él no le costó nada, absolutamente nada. Dice el refrán que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, volvámoslo fiesta. Como ya dijimos, lo único que hizo Roboán para heredar el reino, el único mérito que tuvo, ¿cuál fue? Ser hijo del rey, no más. Imagínense, nada más. Él no tuvo que guerrear por eso o esforzarse. De hecho, creo que ni Salomón, porque David le dejó todo servido en sus manos, que sí guerreó, derramó sangre al punto que el Señor le dijo, no, usted no me va a construir el templo, me lo va a construir su hijo Salomón. Y Salomón recibió toda la riqueza que acumuló David y él tuvo más todavía, ¿no? Pero Roboán menos tampoco tuvo que hacer nada de eso, ¿no? Él no tuvo que hacer nada para llevar el reino de Israel a la cúspide. Nada, lo recibió allá arriba, lo recibió Roboán. Pero Roboán debió haber escuchado las hazañas y victorias de su abuelo David. Haciendo cuentas de cuántos años tenía Roboán, él no alcanzó a conocer a David. Y de cómo, escucharía seguro cómo David dependió de Dios, cómo David era entregado a Dios, cómo llevó esa nación a ser una nación poderosa, admirada y temida por todos los pueblos alrededor. Y también, ahí sí, fue testigo presencial del reinado de su padre Salomón. Un hombre sabio, admirado, esplendoroso. Dice que el lujo que vestía Salomón era como ningún, imagino que los de su casa igual. Fue lo máximo ese reino. Pero Roboán comenzó mal, es lo que decía ahora. Ante el pedido del pueblo que le bajara el impuesto, no lo bajó y decidió ponerles más impuesto, y eso trajo como consecuencia que se dividiera el reino de Israel. Y ahí está el texto que les acabo de leer del capítulo 11 de Segundo de Crónicas. Así se fortaleció el reino de Judá y confirmaron a Roboán, hijo de Salomón, por 3 años, porque por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Noten ustedes, el verso 8 que leímos dice, para que sepan la diferencia en cómo se sirve, o qué es lo que se sirve, las consecuencias o la bendición de servir a Dios y lo que trae como consecuencia seguir al reino, ¿no? 3 años, bueno, además de lo que vivió con su papá, pero 3 años tuvo como experiencia Roboán de lo que significaba servir a Dios. Pero él decidió alejarse de Dios, rebelarse de Dios y servir a otros dioses, ¿no? 17 años fue rey, pero 14 fueron lejos de Dios. Podemos decirlo de esta manera muy simple. Roboán solo tomó a Dios en serio por 3 años. No más. El resto
Dios pasaría a un segundo plano. En esos años dice que construyó ciudades, construyó fortalezas, se fortaleció militarmente y aún espiritualmente porque ofrecía sacrificios, nombró sacerdotes, ¿no? Pero después de eso se dejó llevar por sus propias decisiones, malas decisiones. Y sucedió que después de 2 años de haberse alejado de Dios, pasa lo que pasa con el rey de Egipto. Pero noten ustedes lo que sucede cuando se deja de servir a Dios y se empieza a servir a los gobernantes de la tierra. Y está reflejada una frase que dice ahí, y vino Sisac y se llevó los escudos de oro. Cuando alguien como Roboam sirve a alguien que no es Dios, será despojado. Se le quitarán lo valioso que tenía. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero lo bueno es que el Señor los perdona. Dicen, si Dios es justo, dicen ellos. Y reconocen, pero siguieron lejos del Señor. Y deciden así, y tienen que servir a un gobernante como Sisac, para que el Señor les quiere mostrar cómo es servir a los gobernantes de la tierra. Roboam y los que gobiernan con él no sabían lo que era servir y ser dominados, ser gobernados por otras naciones. Ellos no sabían qué era eso. Sabían que era mandar, pero no sabían qué era someterse. Pero tampoco aprendieron lo que hicieron David y Salomón, porque David y Salomón sirvieron a Dios. Roboam decidió no servir a Dios. Es increíble eso, ¿no? Servir a Sisac, como les decía ahora, rey de Egipto, significó para Roboam y su pueblo ser humillados, ser despojados de los tesoros del templo, del palacio del rey. Y es increíble, ¿no? Ya no tienen escudos de oro, ahora ¿qué hacen? Escudos de bronce. Imagínense, yo sirvo a Dios y Dios me da lo mejor, pero me alejo de Dios y no me conformo ¿con qué? Con lo malito, ¿no? Con lo otro. Ahora se conforman con escudos de bronce. ¿Cuántas cosas nos dominan a nosotros? Nos gobiernan y nos convierten en sus siervos. Estaba pensando en tantas y se me vinieron tantísimas a la cabeza. Las riquezas, las cosas materiales, el poder, el reconocimiento, el placer, las personas, la política, los vicios, la moda, u otras cosas que nos gobiernan como el pesimismo, como la desesperanza, cuántas cosas. Y le servimos a ellas. Pero cuando sirves a unas cosas, cualquiera de esas, y ustedes seguramente vienen a su cabeza muchas más, esas cosas te van a quitar lo que tú tienes. Te quitarán la paz, te volverán envidioso, te quitarán la libertad, te quitarán el gozo, te volverá avaro, te volverá codicioso y te va a volver legalista y cuántas cosas más. Nos hacen inconformes y nos vuelven insatisfechos y quejumbrosos, ¿no? Y noten esto, porque el texto es claro y duro. Porque uno dirá, ¿puede alguien que ha servido al Señor dejar de servirlo para servir a otros? Léase 2 Crónicas 12. Es un riesgo grandísimo que tenemos. Puede suceder, y les digo, estudiando esto viene a mi memoria un poconón de personas que dicen, no, yo ya no voy a la iglesia, pero yo sirvo al Señor, yo amo al Señor, ¿no? Yo voy el domingo al club, yo hago no sé qué, pero yo sigo creyendo en el Señor. Bueno, créaselo. Yo no digo que tiene que estar en la iglesia todo el tiempo, pero cuando usted se aleja y se aleja y se aleja y se aleja. Ahora, déjenme decirles que Roboam no dejó de creer en Dios. Y él siguió creyendo en Dios, sino que decidió servir a otros dioses. O su mala decisión los llevó a servir allá, ¿no? Hablábamos esta mañana con mi esposa, estaba compartiendo la predicación, y ella me decía, es que si servir a Dios no se convierte en el propósito de vida, otras cosas se convierten en el propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? Ser feliz, vivir al máximo. Qué bueno, eso está bien. ¿Y de qué manera? No divirtiéndome, ¿cierto? No viajando. ¿Es malo eso? No, claro que no es malo. Pero cuando eso ocupa el lugar de que el propósito de tu vida en todo lo que hace sea servir al Señor, gravísimo. Se pierde el sentido de la vida, ¿no? El riesgo es que quienes hemos servido al Señor, que hemos dedicado nuestra vida a Él y dependemos de Él como David y como Salomón, fácilmente
siendo dominados y siendo siervos de otras cosas, podemos caer en eso sin darnos cuenta. Lo bueno es que como Roboam podemos diferenciar, y eso es algo muy importante, porque parece que Roboam no lo entendió. Pero cuando uno dice, o quizás es como el caso del hijo pródigo, ¿no? Decidió tomar su decisión, se cansó de ser buen hijo y se fue. Y cuando estaba comiendo con los cerdos, ¿qué dijo? Oiga, pero ¿cómo soy de bruto, no? Yo aquí comiendo esto y en la casa de mi padre. Ese sí supo hacer la diferencia de lo que era significar vivir en la casa del Padre y lo que era vivir lejos de Dios. Es más o menos, ¿no? Recuerden, a los que les conté esto, recuerden que siempre hay armonía en algo de lo que Jesús nos enseñó. Tiene que ver exactamente con esto. Veamos lo segundo de este pasaje, ¿no? Y es que Roboam no es ejemplo, pero nosotros sí tenemos esa oportunidad, que es valorar lo que tenemos. Que lo que no nos cuesta, no lo volvamos fiesta. Dice el Nuevo Testamento, y aquí quiero que lo tengan en cuenta, que es muy importante. Recuerda esto. Roboam heredó eso sin hacer nada para merecerlo. Nada, 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 nada. Déjame preguntarte, dice Pablo en alguna parte, o algunas partes, muchos dicen, somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué has hecho tú para ser heredero o coheredero con Cristo? Nada, ¿cierto? Recuerda el refrán, lo que no nos cuesta, tremendo, ¿no? No nos costó nada. A nosotros no nos costó nada que nos llamaran coherederos con Cristo, absolutamente nada. Que tenemos una herencia asegurada. Dice por allá en Efesios 1, el Señor dice, ¿y usted cree que no es así? El Señor dice, le doy un adelanto, las arras. ¿Y cuáles son las arras? El Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento donde dice que somos herederos con Cristo, coherederos, que ya tenemos esa herencia que el Señor nos la otorgó a nosotros los que hemos caminado con Él. Nuestro único mérito fue recibirla al aceptar la salvación de Jesucristo en la cruz. Nada más. Igual que Roboam. Nada, nada, nada. Fue solamente él quien fue fiel a Dios, que sirvió a Dios, como David y como Salomón. Y obviamente, perfectamente. Y por su servicio, por el servicio de Jesús al Señor, nos ha hecho herederos a nosotros. Como dijimos, el riesgo es que como Roboam, que no tuvo que guerrear ni esforzarse por nada, nos descuidemos, nos alejemos de Dios, dejemos de tomarlo en serio y terminemos sirviendo a cosas diferentes a Él. Quienes hemos servido al Señor, viviendo una vida de dependencia de Él, podemos hacer la diferencia. Y muchos seguramente dirán, yo escucho personas que dicen, yo me acuerdo cuando yo vivía. Santi, gracias por contarnos parte de tu testimonio. Seguramente cuando nos lo cuente todito va a ser impresionante lo que Él nos va a contar. Pero ¿cómo puede hacer la diferencia de cuando yo sigo a Dios y cuando no lo sigo a Dios? Cuando no sigo a Dios puedo estar en lugares oscuros, como decía Santi. Quienes hemos servido al Señor viviendo una vida de dependencia de Él, podemos hacer la diferencia. Eso es muy importante. Y sabemos lo que sucede cuando dejamos de servirle a Él. Mientras Israel sirvió a Dios, como David o con David y con Salomón, dependió de Él, Dios fue fiel con ellos. Recibió muchas cosas, todos los tesoros, todo, que la muestra está en los escudos de oro. Alcanzó el esplendor máximo, los pueblos lo reconocían, que Israel tenía todo, y algunos decían, es que nosotros queremos estar con ustedes porque el Dios de ustedes es el Dios verdadero. Y venían porque conocían a Dios. Mientras Israel sirvió a Dios, Israel dio a conocer a Dios a todas las naciones. Sabían quién era el Dios de Israel. Y algunos seguramente sirvieron al Señor y se humillaron a Él. ¿Ustedes recuerdan lo que dice en Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, en el capítulo 6, versículo 24? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Quizás que la riqueza es como la muestra de que es lo que más nos gusta a los demás, pero hay una cantidad de cosas, ¿no? Es simple. O sirves a Dios o terminas sirviendo a dioses terrenales. Eso no tiene más misterio ni vuelta. Sencillo. O sirves a Dios
o estás sirviendo a cosas que no son Dios. Ahora, quiero que ustedes noten esto que me pareció increíble. ¿Cuál fue el libro que escribió Salomón? O bueno, escribió varios, pero uno que todos conocemos. ¿Cuál fue? Proverbios. ¿Cierto? Salomón. Haciendo una lectura rápida de Salomón, uno encuentra por lo menos 20 referencias que dicen: oye, hijo mío, escucha, hijo mío, ¿a quién creen ustedes? Y aquí puedo correr el riesgo de cometer un error grandísimo, pero yo no dudo que mientras Salomón escribía el libro de los Proverbios, ¿en quién estaba pensando? Por favor, puro sentido común. Claro, no puede decir, no, es que cuando dice hijos es para todos, puede ser genérico, pero indudablemente que Salomón está pensando ¿en quién? En su hijo. Claro, Salomón tuvo no sé cuántos hijos porque tuvo no sé cuántas mujeres, pero el que era elegido era este. Y yo no dudo que cuando él escribe ahí muchas veces, hijo mío, escucha, hijo mío, lean ustedes así rápidamente y van a encontrar. Es un libro. ¿A qué personaje en la Biblia le dedicaron un libro completo? A Roboam. Lo tuvo ahí, lo escuchó ahí, pero él decidió apartarse de Dios. Tremendo, la verdad que eso como que lo deja uno como confundido, ¿no? Al parecer, y por increíble que parezca, es que además de que Salomón le mostró a su hijo cómo ser fiel sirviendo al Señor, le dedicó este precioso libro de consejos que se resume en que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Con eso hubiera bastado para que Roboam siguiera fiel a Dios, pero no. ¿Cuánto no nos inspiran a nosotros los proverbios, por favor? A Roboam le faltó sabiduría para dedicar su vida completamente al servicio de Dios. Le faltó esa sabiduría que a su papá le sobraba. Él solo pudo saber lo que era ser siervo de otros y dominado por otros y por cosas diferentes. Porque abandonó la palabra y no escuchó lo que su papá le enseñó. Ese es otro riesgo. Cuando tú no escuchas lo que Dios dice, cuando tú no lees la palabra, y perdón, vuelvo aquí a algo, usted dice otra vez este man con esto, cuando usted se le limita a leer los devocionales que le mandan, a leer el versículo que le mandan, yo no espero que usted se quede con el versículo que de vez en cuando mando, no, usted tiene que leer más. Si usted se limita a eso, usted está corriendo el riesgo de, como Roboam, terminar sirviendo a dioses o a cosas que no son Dios. Eso le pasó a este hombre. Roboam tenía los proverbios, por favor, pero se apartó de Dios. Él lo vio a él, a su papá, hablando, pero abandonó la palabra de Dios. Dice ahí, precisamente en el versículo 1, dice que la ley de Dios abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y aunque Dios lo perdonó, terminó siendo siervo del rey de Egipto. Al igual que Roboam, nosotros no solo tenemos los proverbios, tenemos toda la escritura, toda absolutamente, ¿no? Nosotros podemos hacer la diferencia, como dijo el Señor ahí, entre la multitud de palabras que escuchamos, porque uno escucha palabras y ahora sí que es peor, tú escuchas mensajes y cosas que nos invitan a distraernos sirviendo a otras cosas que no sean de Dios o que no son Dios. Pero al igual que los discípulos, tenemos que decir con firmeza y con convicción: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay palabras, muchas palabras hoy, y eso incluye el mal uso de la palabra que se hace hoy en día. Pero eso tenemos que tener cuidado, ¿no? O como cantábamos ahora, yo no sé si siempre nos sucede esto, ¿no? Como le dijo Josué al pueblo, ¿recuerdan ustedes allá en Josué 24:15? Si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados. Pero por mi parte, les dice Josué, mi casa y yo, mi familia y yo, serviremos al Señor. Ahora, una cosa que hablábamos con mi esposa esta mañana es que decidir servir al Señor no es algo que guste mucho. Yo no sé cuánto les pasa a ustedes. No, perdón, el domingo lo primero es la iglesia. Pero ¿cómo así? Usted es fanático, vamos para el club, pero ¿cómo así? Yo decidí servir al Señor.
no es que sea como tan agradable para muchos, ¿cierto? Hace unos días, hablando de la oración, cuando estudiábamos el texto de aquel de Lucas 18, el juez injusto y la mujer, y después hablábamos del publicano y el fariseo que oraban, les compartí esto que alguien dijo que nosotros a veces comenzamos orando como el publicano, Señor, no soy nada, y terminamos orando como el fariseo. Me parece que con la historia de Roboam pasa exactamente lo mismo. Podemos comenzar sirviendo al Señor, pero corremos el riesgo de terminar sirviendo a otras cosas diferentes a Dios. Es un riesgo. Como Roboam no podemos tomar a Dios en serio solamente por un tiempo. Y otra vez, ustedes lo han escuchado muchas veces, gente que dice, es que cuando yo fui cristiano, no, si usted se fue cristiano, usted nunca fue cristiano. Nunca lo fue. Pero puede suceder que hay personas que sí estuvieron ahí, pero se alejaron, ¿no? No podemos tomar a Dios en serio por un tiempo. El Señor espera que lo tomemos en serio siempre, todos los días, en todo lo que hagamos, en cada cosa que emprendamos, que sea el sentido de nuestra vida, en todo. Hay tantas cosas, como decía ahora, que nos pueden distraer del servicio a Dios y consagrarnos al Señor. Puede ser que estemos sometidos al servicio, como decía ahora, del pesimismo, del fracaso, del miedo, la desesperanza, la culpa, la vergüenza. O tal vez estemos siendo gobernados por el servicio a las cosas materiales, al entretenimiento. Déjeme decirle que eso es tremendamente hoy. ¿Y saben qué es lo triste de esto? Que ha entrado en nuestras iglesias. Escuchaba por ahí de alguna iglesia que ha crecido muchísimo y decía, ¿por qué crece tanto? No, es que tiene una alabanza, es un concierto cada vez. Es que nos gusta el entretenimiento, ¿no? Qué bonito, ¿no? El entretenimiento, los placeres, las emociones, la moda, la política, el poder, el reconocimiento, ideologías, tantas cosas que pueden convertirse en ídolos. Esas cosas que te roban la atención del servicio a Dios, te despojan de la paz, del gozo, de la gratitud, de tu libertad. Te vuelven codicioso, envidioso, soberbio, orgulloso, insaciable, inconforme, siempre quieres más, te vuelves legalista y te vuelves fanático. A mí me llama la atención que muchos cristianos como nosotros, en este punto de la política, se han vuelto fanáticos, sirven más a las ideologías políticas y eso pone en el Estado cosas que uno dice, uy, así pusieron algo del Señor, ¿no? Nosotros, que sabemos la diferencia entre servir a Dios y servir a otras cosas, no solamente tenemos los proverbios, tenemos toda la palabra. ¿Y por qué es importante eso? Porque en la palabra nos dice que si servimos a Dios, si nos consagramos a Él y dependemos totalmente de Él, tendremos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Que tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tendremos la seguridad de que Dios nos escucha, le pedimos porque Él está de nuestro lado. Tiene planes perfectos para nosotros. Si nosotros buscamos y leemos como no lo hizo Roboam, pero nosotros lo hacemos, vamos a encontrar que sabemos que si servimos a Dios buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Si escuchamos lo que Roboam no escuchó, sabremos, como dicen Romanos 8, que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que entregó a Jesús por nosotros, no nos dará también juntamente con Él todas las cosas. Pero eso solamente lo sabremos y lo recibiremos si escuchamos lo que Él dice en su palabra y nos dedicamos a servirle todo el tiempo. Recuerda esto, parte del fracaso de Roboam fue no escuchar o leer lo que su papá le heredó, la sabiduría en ese libro de los Proverbios por lo menos, ¿no? Si nosotros dedicamos a escuchar y a buscar lo que dice Dios ahí, encontraremos todas esas maravillas que están ahí. Y el llamado para nosotros hoy fue el que el Señor le hizo a Roboam. Hagan la diferencia. Si de pronto por alguna razón están sirviendo algo que no sea Dios, recuerden todo lo que Dios ha hecho cuando ustedes le sirvieron, todo lo que hizo por ustedes, todo lo que les dio, y vuelvan a servir al Señor. Este es el día para volver a servir, para seguir sirviendo como el Señor espera que le sirvamos nosotros.
Quizás de pronto no es un momento para sentirnos culpables o mal. Es simplemente, Señor, yo quiero servirte como tú esperas. Quizás porque te estás sirviendo a otras cosas. Y si estás sirviendo al Señor de 100%, qué bueno decirle, Señor, gracias porque hoy me afirmas una vez más lo que tú esperas de mí, que yo te sirva siempre. Y que busquemos en su palabra cómo es que Él quiere que le sirvamos. ¿Qué tal si oramos? Inclinen su rostro un momento, que el Señor nos ayude. Señor, gracias. Hoy ha sido un día especial, Señor, cuando escuchamos lo que tú has hecho en la vida de Santi. Que como Roboán, Señor, tú le mostraste la diferencia en que es servirte a ti y servir a otras cosas. Igual nosotros, Señor. Como un personaje como Roboán, que tuvo la oportunidad de servirte a ti, de ver la maravilla, Señor, que era servirte a ti, de dedicar su vida a ti, pudo desviarse del camino y servir a otros, que lo despojaron, que lo humillaron, que lo empobrecieron, Señor, que trajo división. Señor, permítenos seguirte sirviendo como tú esperas, Señor. Señor, si hubiera alguno de nosotros aquí en casa o quien escuche esta grabación que ha dejado de servirte a ti, que ha dejado de que tú ya no ocupes el primer lugar, sino sea otra cosa, que tenga la oportunidad de volver a servirte, a ponerte en el primer lugar de su vida, a darte la prioridad, a que tú seas el sentido de su vida, el centro, Señor. Y todo lo demás, que de alguna manera quizás ni siquiera es malo, pero que se vuelve malo cuando ocupa el primer lugar. Todo eso, Señor, tú lo darás por añadidura cuando tú ocupas tu lugar en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que, a diferencia de Roboán, podamos encontrar en tu palabra aquello que nos guía, que nos enseña cómo servirte a ti, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno. Porque hoy hemos escuchado, Señor, a través de esta palabra y de este testimonio, Señor, cómo tú, oh Dios, estás ahí presente. A pesar de que nos alejamos, ahí estás. Y estuviste con Roboán también. Pero ayúdanos, Señor, a buscarte siempre. Señor, no permitas. Guárdanos, Señor, de alejarnos del servicio a ti para alejarnos e ir a otras cosas.